llegando a la parte de la prueba para Israel, la prueba para Moisés y la prueba para Egipto y para el faraón. Es un punto de crisis que el Señor Dios en su plan perfecto que tiene sobre toda la humanidad, especialmente el plan de salvación y de redención, mueve todas las cosas, mueve gobiernos, mueve situaciones, mueve la naturaleza entera, porque es soberano. Y siendo soberano, hace las cosas de manera que nosotros podamos ver claramente que tiene un designio y tiene manera de comunicar quién es Él, cuál es su poder. Hemos venido hablando de que el Dios de la Biblia, el Dios que se revela a sí mismo, a diferencia de cualquier ídolo creado por el hombre, es que el Dios verdadero, se revela a la humanidad, no como los dioses con D minúsculas que hay en todo el mundo a través de la historia, que han sido obra de la creación del hombre, que piensa que subiendo a una montaña va a encontrarse con alguien y va a erigir un monumento para querer comunicarse con alguien. Esto es diferente. Este es el Dios que descendió del cielo, se intervino en la tierra en su creación y se manifestó y dijo que tenía un nombre que era la causa de todas las cosas. El nombre de Dios es la causa que está de todas las cosas. Su nombre es la causa que no tiene causa. Es el que crea todas las cosas. Todo por Él ha sido hecho y sin Él nada de lo que existe fuera hecho. Y esa es la gran diferencia. Ahora, habiéndose revelado de esa manera a Moisés y al pueblo de Israel, empezamos a ver el drama que se desarrolla a partir de algo que el mismo Dios en su soberanía dijo que iba a ocurrir. Ya le había dicho a Moisés en el capítulo 4 que cuando llegara delante de Faraón, Faraón iba a endurecer su corazón y que no los iba a dejar ir a no ser por la mano de Dios misma, la mano fuerte. Y Faraón y los egipcios los iban a expulsar, iban a echarlos a ellos. No simplemente les iban a dar permiso de salir de la tierra de Egipto, sino que los iban a echar. Entonces, Dios está manejando ese plan. Vimos la primera parte, la primera escaramuza en la que fueron y hablaron con Faraón. Fueron Aarón y Moisés, y Faraón dijo no, y les dobló la carga de trabajo a los esclavos, porque decía que tenían mucho tiempo libre como para estar perdiéndolo hablando con Moisés. Así que una vez que estaban ellos castigados porque tenían más trabajo, la nación de Israel se quejó también contra Moisés y Aarón y les dijeron, por culpa de ustedes estamos pasando esto. Entonces vimos que Moisés eleva una oración a Dios y que Dios contestó esa oración de manera bien especial, en la que vamos a decir, voy a empezar a manifestar mi poder de manera que sea completamente claro que es el poder de Dios y no del hombre. Y va a comenzar en el capítulo 7, a partir del verso 8, algo bien interesante. Comienza una guerra de dioses. Comienza la guerra entre el único Dios verdadero y todos esos ídolos que tenían delante el pueblo, la nación de Egipto. Y era importante que Dios demostrara que era superior a cada uno de estos dioses en el mismo campo de batalla que esos dioses tenían como su fuerte. De manera que quedara claro y contundentemente demostrado que solamente el Dios verdadero es el único Dios que tiene poder sobre todas las cosas. Así que va a comenzar con la primera, ahora sí, de esas intervenciones, y comienza con la vara de Aarón. La vara de Aarón que va a jugar un papel importante en este momento y a partir de este capítulo en muchas situaciones, porque Dios le dice a Moisés que por medio de esa vara, por eso van a ocurrir grandes maravillas. Vamos a ver entonces la primera de ellas y les voy a pedir que se ponga por favor de pie para que me acompañe a leer Éxodo capítulo 7 del verso número 8 al 13. Amén. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado.
Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová le había dicho. Y el que tiene oídos para oír, que escuche esta noche lo que el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia hoy mismo. Señor, te damos gracias por ello. Gracias, Señor, porque tenemos delante de nosotros el principio de las pruebas, lo que se conoce como las plagas que eh, hicieron que Faraón por fin dejara ir a Israel de la tierra de Egipto. Mucho que aprender en estas líneas, mucho que estudiar y comprender, y que tiene también una aplicación práctica a nuestras vidas, pero muchas veces nosotros, Señor, no tenemos o no hemos visto cuál es ella. Así que esta noche te pedimos, Señor, por favor, háblanos, que tu Espíritu Santo se revele a nosotros como lo has hecho siempre y nos enseñe a través de estas palabras, de este libro histórico y veraz acerca de lo que tú tienes también para nosotros en nuestros días. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes el poder para hacer esto en nuestras vidas. Tienes poder para transformarnos y de hacer de nosotros todo lo que a ti te place, que siempre es bueno. Por eso nos ponemos en tus manos, Señor, para ser instruidos por el Espíritu Santo y que tu palabra se haga viva delante de nosotros y podamos vivir de acuerdo a ella. Gracias te damos por lo que vas a hacer. Bendito seas en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede sentarse. Bien, el primero de las situaciones que vemos aquí es algo que llama la atención. Cuando lo leemos, vemos algo que ocurre. Aarón tiene una vara y va junto con Moisés, van delante de Faraón. El que está hablando realmente es Aarón. Moisés le dice a Aarón que lo que va a decir. Aarón lo dice y le dice, déjame gente ir. Y lo que dice, no te voy a dejar, dame una señal de que te tenga que escuchar, de que este Dios de que tú estás hablando es un Dios de verdad. Y aquí tenemos el primera de estas situaciones. Toma la vara Aarón y la arroja al suelo y se convierte en un ser viviente, en un animal. Algunas traducciones dicen serpiente, otras dicen culebra, pero hay una cosa interesante en esta palabra que es una palabra que es tami en el idioma hebreo, y también se entiende como que la palabra se puede traducir como dragón o inclusive como cocodrilo. ¿Por qué es importante que veamos estas otras definiciones de lo que está escrito específicamente en esa palabra? Porque no es la misma palabra que se usa en otras partes, como en Génesis y en otros libros, hablando de serpientes, sino que es una palabra que tiene más variedades, inclusive dragón, como dije, y cocodrilo. ¿Por qué es esto importante? Porque estamos hablando de que Dios está enfrentando a la cultura de Egipto. Dios, cada momento, en toda la historia, en este mismo momento, se enfrenta a los ídolos de cada época y se enfrenta a los ídolos también de esta época y de este lugar para demostrar que el superior va a presentarse delante del mismo campo de batalla que ellos exponen, estos ídolos, y los va a vencer. Uno por uno van a ir cayendo como caen hoy en día. Dios tiene el poder para hacer estas cosas y cambiar todas estas cosas de una manera dramática, porque la verdad de Dios está por encima de cualquier cosa. ¿Por qué podríamos decir que la vara se transformó en un lagarto, por ejemplo, en un cocodrilo? Porque algunas de las criaturas que ellos adoraban en Egipto, de hecho uno de los dioses que ellos tenían era un dios que tenía la cabeza de cocodrilo. Por otra parte, también, si vamos hablando de qué se puede ser y qué no puede ser, pudiera ser también una serpiente, pero no simplemente una culebra, sino más bien una de esas serpientes que se levantan, ¿cómo se llaman estas? Eh, Cobra, una cobra. Si fuera una cobra, por ejemplo, también había cobras en Egipto y había encantadores de cobras en Egipto. Así que es probable que también se refiera a una cobra o a cualquiera de estos animales. Lo importante es que Dios está haciendo algo que ellos conocen, que les está hablando en el mismo lenguaje que ellos conocen. Hoy en día
El Señor Dios prepara personas en el campo de la apologética para poder hablar en términos que la gente conoce hoy en la posmodernidad, de manera que podamos comunicarnos, comunicar el mensaje del Evangelio en el lenguaje que habla la gente el día de hoy. Cuando la gente, los que llamamos ahora los mileniales, tienen una manera de hablar y de interpretar las cosas, Dios prepara gente para que pueda acercarse a ellos y hablarles en sus propios términos acerca de la verdad del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no cambia, la palabra de Dios es la misma, pero podemos usar un lenguaje que sea algo que pueda ser comprensible a estas personas. En el caso de lo que estamos viendo aquí es interesante que la vara se convierte ya sea en serpiente o en cocodrilo, digamos que se convirtió en serpiente, en una cobra y empezó a caminar por ahí, a trepar, a andar por ahí, por ese lado. Y entonces Faraón llama a sus magos, hechiceros, la palabra hechiceros usa en este lugar, y ellos hacen exactamente lo mismo. Cada uno, no sabemos de qué manera, dice ahí la palabra con sus encantamientos. ¿Qué es un encantamiento? Podemos tomarlo en varias maneras. Hay personas que suponen que se trata del poder de Satanás para hacer cosas que imiten lo que Dios hace, porque Satanás siempre quiere imitar lo que Dios hace para desvirtuarlo. Y es posible que así sea, no vamos a entrar en una contienda con las personas que piensan de esa manera, tal vez así haya sido. Y realmente las varas de estos magos se hayan convertido también en serpientes. Lo interesante de todo esto no es que se hayan convertido en serpientes, sino que una sola serpiente, que era la vara de Aarón, se comiera a estas dos, mostrando que tenía más poder que dos de las varas de estas criaturas que habían creado estos hombres. Por otra parte, se puede entender también con la palabra encantamientos que se tratara de algún truco. No sabemos si hicieron algo así como lopus copus o lo que sea, las palabras abracadabra, y hubo humo, espejos y ese tipo de cosas, y de repente alguien cambió las varas y puso serpientes. No sabemos si fue de esa manera, pero es posible, ¿por qué no? Y de cualquier manera, el hecho es que había otras serpientes ahí, dos serpientes, y que la serpiente que se había formado de la vara de Aarón devoró a estas dos. Pero el resultado fue contrario a lo que esperaban Moisés y Aarón. Moisés y Aarón seguían pensando que esta era la última prueba, aunque ya habían sido advertidos por Jehová, Dios, que no iba a ser la primera, que iba a haber muchas plagas y que de hecho la última de ella tenía que ver con la muerte de los primogénitos. Así que no es como que no supieran, pero siempre había esto. El faraón endurecía su corazón y como que sentimos que ellos, otra vez, una vez más. Si tú estás luchando en algo en esta vida, estás teniendo una situación difícil en la que Dios tiene que salir victorioso en tu vida por lo que estás pasando, a veces hay situaciones en las que nos hace sentir otra vez y regresó la enfermedad, otra vez tengo el mismo problema, estoy cayendo en lo mismo. No te desanimes porque Dios no ha acabado contigo. Dios sigue adelante y va a hacer su voluntad. Y de esa manera entramos en los siguientes, ahora sí, en los que se conocen como las 10 plagas de Egipto. Esta primera no fue una plaga, fue un aviso, una señal. Claramente dice que se trata de una señal. Las que siguen tienen la tendencia de ser, la definición de ser plagas para muchas personas, pero también estas se agrupan de diferentes maneras. Vamos a ver que unas de ellas tienen que ver simplemente con cosas que molestan a la gente. Otras van a tener con cosas que afectan la salud de las personas. Y la última de ellas tiene que ver con quitar la vida a las personas. Así que vamos viendo que va subiendo de tono poco a poco el orden en que el Señor va desarrollando cada una de ellas para que el corazón de los egipcios, no solo de Faraón, sino de todos los egipcios, vaya quebrándose poco a poco hasta el momento de que no puedan hacer otra cosa más que sacar a la gente, de que se vayan, repelerlos, echarlos de ahí, porque es demasiado el daño que ellos están viviendo a través de las cosas que Dios, el Dios verdadero, está haciendo en contra de Egipto.
Y vamos a la primera de ellas, tiene que ver con el agua que se vuelve en sangre. Verso 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. La queja de Moisés otra vez. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. Está repitiendo las palabras, está hablando el nombre, pero está diciendo que Él es el que está detrás de todo. Es decir, el hecho de que va a ocurrir algo sobrenatural significa que hay una causa detrás de eso, cualquier situación. Y está diciendo que es el gran causante de todo, más poderoso que cualquier Dios. Y vamos a verlo en cada uno de los elementos que se va tocando en las diferentes plagas. Y comienza entonces de esa manera. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y herederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Aquí en esta parte es algo interesante. El río Nilo otra vez es un dios para los egipcios. Era el dios que proveía la alimentación, básicamente todo lo que sustentaba la vida en Egipto. Ellos no estaban acostumbrados a tener pozos de agua lejos, sino que cuando el río Nilo venía en el tiempo en que subía, la que había lluvias más al sur y que bajaba el río con corrientes altas, ellos hacían que se desbordara el río, hacían canales y regaban todo para que hubiera abundante cosecha. Eso es lo que hacían ellos y tomaban el agua del río Nilo. Lo que vemos también es algo interesante, que Faraón sale en la mañana al río Nilo. Debemos entender en la manera en que está explicado y que es el mismo caso de la hija de Faraón, aquella que recogió a Moisés en la orilla, la ribera del río. Es decir, que iban a bañarse. Era como algo especial de las personas que tenían cierto nivel. La gente no se acostumbraba a bañar mucho en aquellas épocas, pero parece que el faraón y su casa tenían esa costumbre. Así que Faraón iba por la mañana a refrescar su cuerpo, a lavarse seguramente, y aquí ocurre esto, que las aguas se convierten en sangre. El dios, perdón, del río Nilo es un dios bastante grotesco. La manera en que los egipcios dibujaban o depictaban a este dios era un hombre que tenía senos de mujer y era un ser hermafrodita. Y era algo, es una abominación delante de Dios. Pero esto es lo que ellos tenían como Dios. Y la intención era que era poderoso como un hombre, pero al mismo tiempo nutría como una mujer porque alimentaba a todo el pueblo a través del agua. Entonces era algo grotesco verdaderamente. Y cuando lo que hace la vara al tocar el agua, que se convierte en sangre, es algo bien especial, porque está hablándoles de muerte, le está hablando de muerte a ese Dios,
a ese Dios que se supone los sostenía a ellos y que les daba alimento, tanto que no pudieron beber de él. Ya no pudieron ser alimentados por este Dios porque el agua estaba apestosa, era horrenda, no se podía beber. Entonces se quedaron sin beber el agua. Y note lo que dice más adelantito, nos quedamos en el verso 23, donde Faraón se vuelve a su casa y no escuchó. Note los versos 24 y 25. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Lo que está diciendo ahí, sencillamente, es que la gente tuvo que escarbar pozos para que se filtrara el agua y estuviera limpia de esa color de la sangre misma, y pudiera ser bebida por ellos. Y la plaga duró 7 días en que tuvieron la incomodidad de no poder beber el agua, de que el río apestara horriblemente cuando ellos todos vivían alrededor del río y el hedor del río llegaba hasta ellos y los molestaba. Ese Dios que tenían ellos, que se supone era el que los nutría, los alimentaba, los refrescaba, se convirtió en algo abominable para ellos, detestable, y que era nauseabundo para ellos. ¿Sabes qué? Hoy en día ese Dios se puede llamar pornografía, se puede llamar alcoholismo, se puede llamar drogadicción y muchas otras cosas. Pero Dios, el Dios verdadero, cuando ataca a ese Dios que hoy mismo está atacando a muchos de las personas aquí en el mundo, hace que sea abominable para las personas que son salvas. Si el Señor te salva, el Señor te salva de todo eso. Y todo eso se convierte en abominable, despreciable y detestable, cualquiera que sea esas cosas. Y espero que así sea si estás batallando con esas situaciones, que permitas que Dios mate al Dios de aquello que te está atacando, porque no es algo que a Dios le agrada y desea acabar con ello. Y desea que lo detestes, que lo desprecies, porque no debes tener ningún ídolo delante de Dios verdadero. Vuelve entonces, nos damos cuenta de lo que dice en el primer mandamiento. No tendrás dioses delante de mí, dice el Señor. No tendrás dioses delante de ti. Si hay cualquier situación en tu vida que te tiene atado, que tú dependes de ello, necesitas hacer esto para poder tener placer, para sentirte identificado con alguien, para poder tener cierta paz, felicidad a lo mejor, sentir que llenas un vacío que tienes. Sabes que Dios puede acabar con ese ídolo si tú se lo pides. Y al acabar con él, se convertirá en detestable. Sentirás náusea, siquiera de mencionarlo. Y no vas a querer tener más que ver con él, porque lo que te va a llenar y satisfacer solamente es el único Dios verdadero que te nutre, que es, como estaba diciendo Pastor Edwin, es el pan de vida. El que come de él jamás tendrá hambre y el que bebe de él jamás tendrá sed. Esa es la verdad del que podemos entender nosotros para nuestros días en cuanto a esto que vimos con esta primera plaga. Me voy a atrever a ir más allá porque todavía nos tenemos bastante tiempo para ir al capítulo número 8 y vamos a ver la siguiente plaga. Estamos hablando de las plagas que se convirtieron en molestia para la gente. Estos dioses se convirtieron, en vez de ser algo atractivo para ellos, terminaron convirtiéndose en algo detestable. La que sigue tiene que ver con las ranas. Capítulo 8, verso 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en las cámaras donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Aquí tenemos a otro Dios. Tenían ellos un Dios, Hopi, o algo así, ya no recuerdo el nombre, pero es como Hopi, que era el Dios rana. Era un Dios que tenía cabeza de rana. Era algo que veneraban ellos, lo consideraban como algo apreciable. Ver las ranas en el río hablaba de que había bonanza, de que había suficiente agua. Las ranas cantan cuando hay agua, ¿verdad? Entonces sentían ellos que estaban en buen lugar.
Pero ¿qué pasa cuando hay ranas en todas partes? No nada más en el río, sino que están en todas partes literalmente y que no te puedes mover sin pisar una o dos de esas ranas. ¿Cómo te sentirías pisando ranas? ¿Has tocado una rana alguna vez? Súper divertido. No, sí, sí, bueno, para mí es divertido. Me recuerda a mi infancia, pero bueno, no la pasé. El hecho es que cuando son demasiadas ranas, es algo realmente terrible. Vamos a ver por qué, dice el siguiente verso. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. A mí se me hace bien interesante estos últimos dos plagas, que es cierto, los hechiceros pudieron hacer que una cantidad de agua se pusiera roja y se convirtiera tal vez en sangre, pero no pudieron hacer que que la sangre se convirtiera en en agua otra vez, ¿verdad? No pudieron revertir el proceso. Simplemente estaban tratando de explicar de alguna manera que eso era un truco y que sus dioses seguían teniendo poder y que si este Dios Jehová hacía algo, el Dios de ellos también podía hacerlo. Así que aquí tenemos otra vez que hacen ranas, más ranas, teniendo un problema de ranas ya, y estos tipos hacen más ranas todavía, ¿verdad? Y no hicieron nada por quitar las ranas, simplemente multiplicaron las ranas. Entonces es paradójico, es irónico hasta cierto punto ver lo que estos hombres estaban haciendo con sus encantos, o sea, con sus trucos de magia o actos satánicos para decir la verdad. Cualquier Dios con D minúscula que haya, cualquier ídolo es satánico de todas maneras, así que no vemos que haya algo fuera de ese contexto de cualquier situación. Pero aquí tenemos a estos hombres haciendo lo mismo. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón. No llamó a sus hechiceros, note que llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. No le habló a sus hechiceros, ¿verdad? Quiten las ranas. Evidentemente sus hechiceros trajeron más ranas. Ahora no solo tienes que quitar las ranas que tú trajiste, Moisés, también quita las que estos hicieron. Perdón. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. En primer lugar, Faraón le está diciendo por fin a Moisés algo interesante. Ora a tu Dios. Algo está empezando a cambiar en la mente de Faraón. No le dijo, ora al Dios de las ranas, a Jopi, como se llame. No, ora a tu Dios, Jehová, para que quite las ranas. Algo empezó a cambiar en la mente. Pero todavía Faraón está en una posición de decir, yo sigo siendo Faraón, yo sigo siendo rey de Egipto. Y por esa razón Moisés le habla con cierto respeto y le dice de esa manera, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti. Si tú fueras una persona que tu corazón ya se humilló y se quebró por la situación, dirías en este momento, ¿verdad? Ya, tengo el problema de ranas por todas partes, no me puedo mover sin pisar o tocar una rana. Pero note la respuesta de Faraón. Y él dijo, mañana. O sea, todavía puedo aguantar las ranas una noche más, no te preocupes. Yo ordeno que se haga mañana, porque sigo siendo el rey. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios.
Cuando vemos las situaciones que pasamos hoy mismo, esas situaciones por las que estás pasando tú, sabe una cosa, tienes que tener la fe, la confianza de saber que conoces al Dios que causa todas las cosas y que Él tiene entonces el poder para cambiar lo que está ocurriendo contigo, si esa es su voluntad, porque al final de cuentas sigue siendo soberano y sigue siendo Él que causa las cosas. Dices, pero esto me lo está causando algo que no es Dios. Aquí entra mucho algo que la gente ha discutido a través de los años acerca de si Dios puede o no crear el mal. Y la gente lo pone en cuestionamiento. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite el mal? ¿No ha escuchado a la gente decir por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Todo el tiempo, ¿no es cierto? Lo escuchamos y lo vemos en todas partes. La gente cuando sufre una desgracia, la gente dice, ¿por qué ocurren cosas malas a la gente buena? Y cuestionamos si Dios tiene poder para hacer las cosas porque no quiere. O Dios no tiene poder para hacer que el mal no ocurra. Y entonces no es Dios. Es algo de cuestionar y de preguntar y profundizar en ello, pero nos hace pensar en esas cosas. Si Dios es todopoderoso, si es soberano, porque ese es su nombre, que Él es el que causa todas las cosas, ¿será posible que Dios cause el mal que yo estoy sufriendo? ¿El que sufres tú? ¿El que una madre pierda a su hijo? ¿Será Dios capaz de causar eso? Déjeme decirte cuál es la respuesta. Dios creó a ciertos seres al principio de la creación, antes de que la creación, el universo que nosotros conocemos fuera creado, creó otro tipo de seres que se llaman seres angelicales. Y a algunos de ellos les dio el poder de tomar decisiones, porque era necesario. Uno de ellos adoraba, en particularmente, era su oficio, el de adorar a Dios, el de tener alabanza, alabar a Dios, pero tomó la decisión de querer la alabanza para Él. Es decir, Dios creó un ser de luz, pero le dio la posibilidad de hacer el mal, para que pudiera libremente escoger alabarlo a Él. Y Satanás escogió el adorarse a sí mismo. El humano, cuando fue creado, cuando vino la creación que leemos en Génesis capítulo 1, Génesis número 2, Dios creó al hombre perfecto, a su imagen y semejanza, pero puso en él la capacidad de decidir hacer el bien o hacer el mal. Tomar una decisión. Una sola cosa había en ese huerto para probar que realmente el hombre quería adorar a Dios. Y el hombre escogió adorarse a sí mismo, lo mismo que Satanás. Entonces, Dios no creó el mal, pero creó el potencial del mal. Y he aquí que el mal surgió porque el potencial fue explotado. Igual Satanás, igual el hombre escogió hacer el mal. De manera que el mal ocurre en todas partes. Y entrando el pecado al mundo, por un hombre, por Adán, llevó a toda la humanidad. Y aquí la Biblia dice en cuanto a eso de por qué cosas malas ocurren a gente buena, la Biblia nos dice una y otra vez, no hay uno solo bueno, no hay uno que haga el bien, todos a una se desviaron, todos se equivocaron. Así que no somos tan inocentes para decir, me está pasando algo a mí y yo soy bueno, sino que estoy inmerso en un mundo que está corrompido por el pecado, la idolatría y todas esas situaciones adversas. Y nos van a ocurrir cosas a todos. No estamos exentos de ello. Pero con todo y eso tenemos un Dios que salva. Un Dios que salva.
un Dios que tiene poder para derrocar a esos ídolos que están estorbando nuestras vidas y que nos tienen sometidos. Y liberándonos de la carga y el poder de esos ídolos, entonces venimos a nacer una nueva esperanza. Y esa esperanza es vida, y es vida eterna. Y venimos entonces a hacer algo diferente. Ya no nos importa tanto las cosas que nos pasen aquí, porque sabemos que no somos de aquí, que somos simplemente peregrinos y que vamos a otro lugar donde ya nada de esto nos va a afectar. Entonces ahí está la diferencia. No existe tal cosa como decir entonces que Dios no quiere. Dios desea salvarnos y lo hace. Envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Así que sí, Dios intervino. Es cierto, Dios creó el potencial del mal. El mal surgió, el mal contaminó, pero Dios también envió a su Hijo a morir para que el mal acabara, para tener victoria sobre la muerte y darnos vida eterna a todos. Así que ahí está la respuesta al problema del mal. Sencillo como eso. Volviendo al caso de las ranas, en este caso dice, y las ranas se irán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones y apestaban la tierra. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Tenemos aquí algo interesante. Note el verso número 12. En el verso número 12 habla del poder de la oración. El poder de la oración. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, tienes un poder que Dios te ha dado. El Espíritu Santo está dentro de ti y te hace conocer cuál es la voluntad de Dios. Así que conociendo la voluntad de Dios, tú puedes pedirle a Dios que obre en favor tuyo. Porque conoces su voluntad. Sabes que la voluntad de Él es buena en todo momento. Así que si alineas, cuando oramos pasan dos cosas. Cuando oramos y pedimos a Dios que nos esté librando de un problema, de una situación, la cosa que estamos sufriendo y batallando, dos cosas van a ocurrir. Una es que mientras oramos nos damos cuenta, o que ya sea que nosotros nos metimos en ese problema, o que esto es algo externo que nos está molestando. No es de nosotros, pero está atacándonos. Y al conocer estas dos cosas, cualquiera que sea la situación, si es algo que nosotros causamos, venimos al arrepentimiento y el Señor nos da paz. Si es algo externo, el Señor te va a contestar, sí lo quito, no lo quito, o en mi tiempo lo quito, cuando yo vea. ¿Por qué? Porque lo que Dios está permitiendo que ocurra cuando esa situación externa a ti te ocurra a ti, es simplemente que te está preparando para algo. Es preparación, está haciéndote crecer en la fe y el Señor te está probando en la fe. Así que sí, te va a decir que sí, o no, no te lo quito a ti. ¿Por qué? Porque el Señor te conoce y sabe lo que es mejor para ti. Al final de cuentas, cuando hayas orado de cualquiera de estas dos maneras, el resultado siempre es el mismo, paz. Vas a encontrar paz porque sabes que el Señor te ha escuchado. Y es Dios Todopoderoso. Y si de Él te escuchó, que es tu Padre, sabes que Él te da buenas cosas siempre. Siempre. Sí. Pero la enfermedad vino y lo acabó. No lo acabó, lo sanó por completo. ¿No quieres ser sanado de todas tus dolencias y de todos tus males? Ya no estés en este planeta y vas a estar bien sano. No más problemas, no más llanto, no más sufrimiento. Pero si el Señor tiene un plan todavía para ti y te va a usar en la tierra, no te va a dejar ir, ten la seguridad. Y a lo mejor como Pablo le pides 3 veces, quítame este aguijón en la carne. Y el Señor te va a decir, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Sabes que estoy contigo. Y las ranas se fueron entonces. Y vamos a entrar a la siguiente plaga que también tiene que ver con algo detestable para ellos, algo que molestó a la gente. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así,
Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió en piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová le había dicho. Aquí empiezan a cambiar las cosas. Se acabó el poder de los magos, ya no pueden más. Hasta ahí llegaron sus encantamientos. Ya no pudieron hacer más piojos. Eran demasiados ya. Y dijo, ya lo que queremos es que no haya piojos, ¿verdad? Ahora, esta situación es interesante. Ya se rindieron entonces, ya los magos se rindieron. Faraón se está empezando a sentir solo y está molestísimo con estas plagas. Está harto de esto. Pero Faraón tiene un corazón duro. Y note una cosa, es cierto que Jehová estaba endureciendo el corazón, el corazón de Faraón, pero, gracias, pero Faraón ya tenía el corazón endurecido. Era el corazón de Faraón el que está en juego aquí. Su corazón está tan duro que cada situación aumenta más porque no quiere ver su orgullo caído al suelo. No quiere rendirse. Y tal vez esta sea la enseñanza que aquí vamos a parar, por cierto, el día de hoy, más grande para este día de nosotros. Dios nos está llamando todos los días. Dios te está llamando a ti, me está llamando a ti de muchas maneras. Aunque seamos ya sus hijos, sus hijas, todo el tiempo nos llama. El Señor tiene algo para nosotros cada mañana. Su misericordia es fresca en la mañana y tiene algo nuevo para nosotros. Pero tú y yo nos levantamos en la mañana y decimos, voy a hacer las cosas a mi manera. Y pensamos que tenemos la vida hecha y que podemos seguir con nuestra rutina sin que nada nos afecte. Es que yo hago esto a tales horas y luego a esta hora esto y esto y esto y esto, y este es mi plan para el día. Y se te atraviesa algo en el camino y reniegas de la vida. ¿Por qué, Señor, no me dejaste llegar a mi trabajo? ¿Por qué no puedo ir a trabajar? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer aquello? ¿Has escuchado la voz de Dios? ¿Qué nos estaba diciendo Dios? ¿Piensas que tienes un plan y que tienes tu vida hecha? Eso es orgullo. Y el Señor nos dice, no, se ríe de los orgullosos. Y nos dice, no, yo soy Dios, no eres tú. ¿Ya me pusiste en tus planes para esta mañana? No solo me diste gracias en la mañana porque te di las cosas, no porque me las des, pero ya me tomaste en cuenta para lo que vas a hacer este día. ¿Por qué supones que hoy vas a hacer las cosas igual que ayer? ¿Estás poniendo tu vida en manos del Dios Todopoderoso? ¿O la estás poniendo en manos de un ídolo que se llama ego? ¿Cómo estamos viviendo? Y con ese pensamiento los dejo esta noche y vamos a orar. Entonces, Padre, te damos gracias, bendito seas, porque nos has permitido conocer en tu palabra el corazón tan duro de un hombre como Faraón, entendiendo que nosotros, que él teniendo una posición de prestigio, de honor, de realeza, de gobierno y autoridad sobre una nación como Egipto, no estaba dispuesto a doblar rodillas delante del Dios verdadero. Y aunque clamara y pidiera que alguien orara a Dios que existe, al Dios verdadero, lo hacía desde atrás y no del corazón. Y con cada plaga su corazón se endurecía más. Señor, a veces nos encontramos en las mañanas, nos levantamos para hacer nuestra vida, nuestra rutina, y somos estorbados de alguna manera. Y nos enojamos, y nos molestamos porque nuestro día no salió como nosotros habíamos pensado. Señor, perdónanos si hemos hecho esto. Y ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a escucharte. Que tus planes son siempre mejores. Que tal vez el hecho de que hoy no pueda el carro, el automóvil no haya podido encender para moverse, nos haya librado de algo terrible. Y que
estemos agradecidos y contentos, Señor, con lo que nos permites vivir cada día de acuerdo a tu voluntad. Que consultemos contigo lo que va a ser nuestro día. Que nos acerquemos a ti para pedirte que tengas misericordia de nosotros en todo lo que hagamos y que tengamos gracia. Señor, has sido tan bueno hasta este día. ¿Y por qué no habría de serlo un día más? Te damos gracias por tu providencia. Te damos gracias porque tú eres el Dios que cuida cada detalle, que nos satisface en todos los sentidos, que provee todo lo que necesitamos, que nunca nos deja solos. Confiamos en ti, Señor. Cambia nuestra vida de manera que seamos agradecidos contigo y que estemos siempre atentos, con oídos y sentidos, para saber cuál es tu voluntad para nosotros en cada día que vivimos. Te damos gracias, Señor, porque nos das la gran oportunidad y el privilegio de servirte a ti en las cosas que hacemos todo momento, como Pablo escribió, que todo lo que hiciéramos, lo hiciéramos como para el Señor. Y que así lo hagamos, Señor. Gracias te damos por haberte fijado en cada uno de nosotros y darnos una vida nueva, una vida diferente, una vida con esperanza, una vida llena de paz y de gozo. Gracias te damos, bendito seas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Bueno, entonces, ¿por qué no se pone de pie? Vamos a terminar alabando a nuestro Señor. Manifiéstate aquí, al rendirte adoración, siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser, siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Tómame, Señor. Tómame, Señor, yo te entrego el corazón, nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor. Tú eres real, milagroso redentor, manifiéstate aquí, al rendirte adoración, siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser, siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Siento su gloria,
sanando mi ser. Siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Canta conmigo. Siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Señor Padre Santo, te damos gracias porque podemos sentir realmente tus manos, Señor, tocando nuestro ser. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso con nosotros. En nombre de tu Hijo Jesús.